buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta segunda a Tesalonicenses. Bien, vamos, hermano, entonces, capítulo 2 de segunda a Tesalonicenses. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos una vez más. Gracias por la salvación tan grande que disfrutamos. Ha sido un regalo tuyo. Gracias porque la hemos recibido mediante la fe y estamos seguros de que ya nada ni nadie nos moverá de esta posición en la cual estamos. Gracias, Padre, porque tenemos la certeza de saber que hemos pasado de muerte a vida eterna. Ahora en esta mañana tú sabes si hay algún hermano que tiene dudas de su salvación o algún amigo que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo. Este es el momento. Y te ruego que tu Santo Espíritu obre en sus corazones y les convenza de pecado. Todas estas cosas te las pedimos y te damos gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, ya hemos tratado todo esto, el hombre de pecado, ya ustedes saben acerca del anticristo. No piensen que este o aquel es hoy día el anticristo. Nadie puede hoy día decir este o aquel es el anticristo, porque para que el anticristo se manifieste es necesario que la iglesia sea levantada. Entonces se manifestará aquel inicuo, aquel hombre de pecado que tanto menciona la palabra. Ahora bien, los que van a padecer por esa situación está bien establecido en los versículos 10 al 12. Fíjese que dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para eso es que viene todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad. La iglesia, y lo hemos reiterado muchas veces, columna y baluarte de la verdad del Evangelio.
si hay un mensaje hoy grandioso y transformador, es el Evangelio. Porque es el único que puede cambiar de manera radical el alma de las personas. Estamos viendo una ola de delincuencia tremenda en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino que es un asunto que está ya regado en todo el mundo. En Estados Unidos ustedes están viendo cómo en cualquier escuela, cualquier joven, cualquier muchacho se le ocurre y mata 5. ¿Por qué? Nadie sabe. Es una violencia generalizada. Ahora bien, todo esto no es más que producto de esa situación de aquellos que, como dice aquí, se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Si hubieran recibido el amor de la verdad, que está al alcance de todo el que quiera, el amor de la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, el que da ese paso de vital importancia está seguro, está asegurado de que no va a estar en esta situación. Dice, para eso que se pierden, porque ellos deliberadamente han decidido de rechazar la verdad. Se le ha predicado, el Evangelio lo conocen, pero ellos han decidido que no. Entonces, para esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. De manera deliberada el hombre ha dicho que no. Dios está a través de la iglesia, porque la iglesia hoy es el instrumento de la gente que hace que el mensaje glorioso del Evangelio vaya por doquiera. Vaya por doquiera. La iglesia hace esa función. Y el hombre ha dicho, no, yo no creo en eso, yo no creo en eso. Bueno, de manera deliberada rechazó la verdad, por lo tanto serán condenados. La palabra condenación habla de algo que se ha determinado y tiene repercusiones para siempre. No juegue con eso, juegue con cualquier cosa, menos con eso. Porque una vez una persona tomó una decisión en ese sentido, le dijo al Señor que no. No, ya, dice Juan, ya es condenado. Y no hay para él solución, porque una vez la persona es condenada y ella va al infierno, no hay misa que le valga. Óigalo bien. Óigalo bien. No esté jugando con eso. No, que después que se murió, misa y misa. No se gaste tu tiempo en eso. No gaste tu tiempo. Haga su decisión hoy. Hoy es tiempo aceptable, mi amigo. Hoy es día de salvación. Yo tengo como norma, amigo, familiar mío, que yo tengo la manera de llegar a él, le hablo de la palabra y su necesidad urgente de hacer una decisión por el Señor. Mi primo con el que yo me crié era más joven que yo, pero nos criamos juntos, era mi hermano. Se le descubrió un cáncer de próstata, ustedes conocen. Lo primero que le dije cuando hablé con él, mira, tienes que recibir a Jesucristo, tú conoces el mensaje. Sí, ya yo lo hice. No quiero que me esté después apretando manos y abrió los ojos. No, dime con la boca, tú recibes a Jesucristo, tú lo sabes. Sí, yo lo hago. Entonces, no quiero dar con duda al respecto. Cualquier familiar, cualquier amigo que esté claro en eso, no estoy con eso de ojo que abrió, que él sabe que al último momento, dígalo ahora, póngase claro en esto. Versículo 13, tenemos uno de los peros que le gustan a nuestro hermano Colón, porque si para eso que se complacieron en la justicia y condenación, dice el versículo 13, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu
y la fe en la verdad. Pero nosotros, dice aquí, debemos siempre dar gracias a Dios. Hay un fuerte contraste ahí con lo que él venía diciendo arriba, con lo que comienza a decir en este versículo. Mientras que para aquellos hay un destino muy ominoso, perecen. Y perecer es ir al infierno. Y hoy no se quiere hablar del infierno, pero es una verdad que hay que hablarla con mucha claridad, porque es un lugar terrible en el cual ya no hay esperanza. Si usted fue al infierno, usted no va a salir de ahí. Y no se agarre usted de que Dios es bueno y no puede ser que Él por toda la eternidad lleve a nadie allá. No se lleve de eso, arregle su cuenta con el Señor. No espere el momento, quiera el Señor que sea un día, pero no se ponga a especular. La Biblia habla claramente de que el infierno es un estado eterno, alejado del Señor. El Señor Jesucristo, que no miente, dijo que allí el fuego no se apaga, ni el gusano muere. O sea que, ¿para qué usted quiere inventar? No, yo creo, ¿qué usted está creyendo? Déjale lo que dice la palabra. Es lo que hay que prestarle atención. Mientras eso están condenados, no, dice el apóstol, nosotros debemos siempre dar gracias a Dios. Palabra interesante, cuando usted vea siempre y nunca, póngale atención, porque siempre, ¿qué es lo que es? Siempre. Entonces usted nada más le da gracias a Dios cuando le está yendo bien. Si le da el COVID, no. Ay, no. Dice la palabra, y la palabra no se equivoca, que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Uno cuando está enfermo es que se da cuenta de lo bueno que es estar sano. Y cuando está sano, entonces comienza a valorar. Porque uno se acostumbra, los humanos somos así malagradecidos. Y nos acostumbramos a todo. Y nos acostumbramos a estar bien y no somos agradecidos. Pero qué bueno saber que se está mal y podemos darnos cuenta cuando estamos enfermos en esa situación. Así que nosotros siempre debemos dar gracias a Dios. Dice, respecto a vosotros, dice el apóstol, hermanos amados por el Señor. Qué interesante esa expresión, hermanos amados por el Señor. A veces nos gusta y estamos en el Día de la Madre, ay, mi mamá sí me ama. Ella murió, pero como esa me amó, no que el Señor te amó a ti, mi hermano, y a mí, pero mucho más que lo que nuestra madre pudo habernos amado. Ese amor del Señor para nosotros fue tan grande que hizo lo que nadie ha hecho por nosotros, dio su vida por nosotros. Él nos amó tanto, tanto, tanto que Él dio lo más preciado que Él tenía, su vida, para librarnos a nosotros de la condenación. Entonces, hay que ser agradecidos. Este versículo es un versículo muy interesante. Nosotros ya tratamos algunos aspectos de él y vamos a no dejar de mencionar nuevamente algo interesante. Aquí podemos ver nosotros el hermoso equilibrio que hay entre lo que es la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad humana. Y la Escritura, mi hermano, enseña ambas verdades. Y este pasaje, entre otros, es una prueba de ese hecho. La Biblia nos enseña la soberanía de Dios, porque Él es Dios. Él hace lo que quiere, Él es soberano. Significa que Él no tiene que darle cuenta a nadie. Él hace porque Él es libre completamente, Él es absoluto. Y la responsabilidad humana habla de que yo tengo una responsabilidad en lo que tiene que ver con la salvación. Nosotros debemos, y esa palabra debemos es interesante porque esa palabra está en lo que llama el tiempo presente continuo. ¿Qué significa esto? Que continuamente que debemos dar gracias a Dios. Y fíjense que hay dos ideas que se reiteran, vamos a decirlo así. Debemos en el presente continuo, debemos. Y siempre. Lo que significa entonces que
debe ser una actitud permanente en nosotros, darle gracias a Dios. El culto que estamos llevando a cabo ahora, con los símbolos del pan y el vino, entre otros nombres, recibe el nombre de Eucaristía. Eucaristía. Eu en el griego siempre significa bueno. Por lo tanto, si usted se llama Eufemia, Eugenia o Eugenio, que ya nadie le pone a los muchachos así, significa, por ejemplo, Eugenio, bien, porque eu significa bueno, y geno es nacido, concebido, bien nacido. Oiga, qué bonito es ese nombre, Eugenio. Bien, entonces decíamos que eu siempre es bueno, siempre la palabra eu, y se llama esa Eucaristía, que significa eu bueno y caris, gracia, acciones de gracia. Es un nombre que recibe también el culto de partimiento del pan. Nosotros venimos a darle gracias al Señor. Usted sabe eso. Venimos a darle gracias al Señor porque es que son muchas más las razones por las cuales nosotros debemos estar agradecidos del Señor que las cuales nosotros podemos quejarnos. Usted tiene quejas, usted tiene muchas cosas que quejarse. Cuente las buenas, dele gracias a Dios y usted va a darse cuenta que las razones por las cuales nosotros podemos quejarnos son mucho menores y se le van a olvidar a uno. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice que nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por todo. Debemos siempre dar gracias a Dios por todo. Por nada, dice, debemos estar afanosos. Afanoso también puede traducirse como preocupados. No debemos estar preocupados, sino la solución a la preocupación es dar gracias a Dios por todo. Esa debe ser nuestra actitud constante, siempre dar gracias a Dios. Y dar gracias porque Dios nos escogió desde el principio para salvación. Decía William Kelly, el contexto parece decidir que desde el principio debe interpretarse en su sentido más amplio, no meramente desde el principio del Evangelio o de la manifestación de Cristo sobre la tierra, sino desde lo antiguo, desde lo eterno, ¿no? Escogió a nosotros para salvación. Esa palabra escogido es también la palabra elegir, que habla de tomar, de escoger, elegir. Desde el principio apunta a una elección pretemporal de Dios. Antes de que el tiempo existiera, ya Dios dice que nos escogió. Muchos han tomado esto para decir que la palabra predestinación o elección habla de que Dios escoge a uno para perdición eterna y a otro para salvación eterna. Decía R.S. Sproul, un famoso teólogo calvinista, en su libro Las grandes doctrinas de la Biblia, dijo, en su forma más elemental, la predestinación significa que nuestro destino final, el cielo o el infierno, ha sido decidido por Dios no solamente antes de que lleguemos allí, sino antes incluso de haber nacido. Nos enseña que nuestro destino está en las manos de Dios. Para expresar esto de otro modo, desde la eternidad pasada, antes de que existiésemos, Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto de la raza humana perezca. Dios hizo una elección, eligió a algunos individuos para que fuesen salvos y disfrutaran de eterna bendición del cielo, y eligió a otros para que sufrieran las consecuencias de sus pecados hasta el tormento eterno en el infierno. Esta manera de ver las cosas
ha traído preocupación entre los muchos buenos hermanos a través de todos los tiempos. Porque si Dios elige para salvación y elige para condenación, entonces el hombre es un objeto que no tiene decisión. Yo estoy en el infierno, no porque yo decidí nada, sino que el Señor no me escogió. Entonces eso ha traído preocupación. Decía uno de los grandes pensadores de entre los hermanos, H. Ironside, decía él, hay dos cosas que están absolutamente claras en la Escritura. Una es que Dios, por su presciencia de su conocimiento previo, Él sabe todo antes de que suceda, por su presciencia ha predestinado a todos los que creen en el Señor Jesucristo a ser conformes a la imagen de su Hijo. La predestinación nunca, oiga bien, nunca es para ir al cielo ni al infierno, sino siempre para privilegios especiales en y con Cristo. Todos los que creen en Él fueron escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué le parece? Me parece como más justo con el Señor, porque ante aquella declaración, decía un pensador creyente, Dave Fond, escribió un libro diciendo, ¿y qué amor es este? ¿Cómo Dios va a decirte, tú te vas a salvar y tú te vas a perder al infierno? Creo que contradiría su condición de un Dios eminentemente bueno. Con respecto a la salvación, la soberanía de Dios fue ejercida en otros niveles. Dios decidió soberanamente hacer una criatura con una voluntad libre. Aun cuando previó que caerían en pecado, Él hizo a Adán y Eva libres. Y pasó con Satanás. Satanás, que era un ángel de luz, que era dentro de la jerarquía de los ángeles el más elevado, en un momento dado se ensoberbeció y quiso ser igual a Dios. Ese fue su pecado. Él no mató a nadie. Su gran pecado y el gran pecado, el pecado de los pecados, es el orgullo. Satanás quiso ser igual a Dios. Ese fue su pecado. Mediante un acto voluntario, libre, porque era un ser libre. Cuando Adán y Eva decidieron pecar, desobedecer lo que Dios le había dicho, hicieron un acto voluntario, libre. Porque Dios no tiene robots, sino personas libres que pueden tomar una decisión o no. Por lo tanto, esta elección, la elección de Dios de los tesalonicenses que nos habla acá, el apóstol, no se basó en el amor de los tesalonicenses por Dios o algún mérito de parte de los tesalonicenses, sino por el amor de Dios por ellos. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Es interesante este versículo y que lo tengamos en nuestra mente, porque no estamos haciendo a Dios menos Dios, sino reconociendo que Él es soberano, Él es Dios. Y dice Primera Juan, capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Es de la iniciativa de Dios que nace. La salvación es la parte de lo que le plugo a Dios. Es un acto voluntario de Dios para con nosotros. En eso tenemos nosotros que estar bien claro. La elección, por lo tanto, se basa en eso. Las palabras para salvación expresan el propósito, el hecho o la meta. Fuimos escogidos para salvación. Pablo asevera que la meta es la salvación de los elegidos por la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad.
Por gracia significa que ésta se halla a disposición de todos en igualdad de condiciones y libremente, de modo que nadie sea excluido. Esto está a disposición de todos. Debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Esa salvación es la liberación, naturalmente, de la esclavitud, del pecado y del destino, que a causa de ella nosotros estábamos ya determinados. Nuestro destino, de seguir así, era el infierno. Por gracia, cuando hablamos de que la salvación es por gracia, hablamos de que está disponible para todo aquel que quiera. Es gratuita. Nadie puede decir yo no podía. Por eso alguien decía, y me parece que con mucha lógica, hay algo que va a estar martillándole a los que estén allá en el infierno, es que constantemente su conciencia le laterá y le dirá tan fácil que era. Porque la salvación, ¿qué es lo que hay que hacer? Está fácil. No puede haber algo tan fácil como ella. Está a disposición de todo el que quiera. Es por gracia. Pero hace falta una decisión de parte de nosotros, de los hombres. Por la fe. Significa que quienes la reciben deben venir ante Él en arrepentimiento y reconociendo su necesidad. Entonces, habiendo fijado las condiciones sobre esta base, por gracia y por la fe, Dios no podía decidir consistentemente quiénes habrían de ser salvos y quiénes no. ¿Se dan cuenta? Porque por gracia significa que era libre, que es libre, todavía sigue siendo libre, asequible a todos. Y por la fe es un acto que solamente el hombre puede hacerlo. Por lo tanto, podemos decir que esos son obstáculos para Dios no salvar a todo aquel que quiere, porque hace falta que de parte del hombre haya esta actitud de ejercer la fe para ser salvo. Pero su deseo, el deseo del Señor, es que todos los hombres sean salvos. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual quiere, o sea, se está refiriendo a Dios, el cual quiere que todos los hombres, ¿y todos los hombres qué es? Todos los hombres, sin exclusión ninguna. No está diciendo los haitianos o los dominicanos, todos los hombres. El cual quiere que todos los hombres ¿qué? Sean salvos. Ahora una pregunta, ¿van a ser salvos todos los hombres? No. Ahora Él quiere. Y Él es sincero, Él no habla mentiras. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere eso. Y su voluntad es que ninguno perezca. Vamos a ver en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice, 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué dice? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos se salven. Él no dice, déjame escoger y escoger al otro. No, Él quiere que todos se salven, no todos se salvan, porque no todos proceden a la invitación, acceden a la invitación. Sin embargo, habiendo fijado soberanamente las condiciones, Dios
no decide de acuerdo a su propio deseo, sino que elige a los que él previó que creerían. Él ya había visto con antelación quiénes iban a creer y él escoge a los que sabía que iban a creer. Dice para salvación. Dijimos que salvación, la palabra en el original griego es sotería. Habla de liberación, habla de salvación. Y es una palabra interesantísima porque precisamente uno de los títulos que tiene el Señor es Salvador. Cantábamos en uno de los himnos esta mañana, oh Salvador. Y con frecuencia mencionamos al Señor con ese título porque Él es nuestro Salvador. Nosotros no teníamos otro medio de ser salvos. Si no hubiera el Señor se hubiese dispuesto a venir a este mundo y pagar el precio de nuestro rescate con su propia vida, nosotros no hubiéramos tenido esperanza de salvación, porque salvación es liberación del efecto del pecado. Había una condenación sobre nosotros. A causa del pecado, nosotros todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ya Dios como juez había dictaminado nuestra condenación. Nosotros no habíamos llegado a llenar los requisitos necesarios para nosotros salir de esa condición en la cual estábamos. Pero el Señor Jesucristo vino y pagó nuestro rescate. Él es nuestro Salvador. Y esa salvación, esa palabra tan hermosa y de tanto significado para nosotros, tiene tres fases que nosotros debemos conocer. En el pasado, Él nos salvó de la pena del pecado. O sea que la salvación tiene un pasado. Nos salvó de la pena del pecado. Tiene también un aspecto presente. Estamos siendo librados del reino y del poder del pecado. Fíjense que nosotros estamos en una lucha con el pecado. Nadie puede decir yo no he pecado. Tenemos que todos los días confesar el pecado. Y no todos los días, no espere de que mañana o esta noche, confesarlo ahora. ¿Por qué? Porque uno peca por hacer y peca también por no hacer. O sea, se peca por hacer lo malo, pero también se peca por no hacer lo bueno. O sea, que como quiera estamos. Y lo grande es que se peca por pensamiento también y por intenciones del corazón. Y por imaginación, usted está ahí y mirando el reloj diciendo, pues hermano, ¿será que él se va a pasar el día en esto? Oiga bien, pero ¿qué está pensando usted en una comida? Y eso es pecado, porque usted es lo que vino a oír que el Señor tiene para usted. En fin, tenemos una lucha constante contra el pecado y eso es de lo cual la salvación también nos está librando, nos libra de el reino y el poder del pecado, pero lo grande es el futuro. Estando en la presencia de Dios, por toda la eternidad estaremos libres ya definitivamente del pecado. Si hay algo bueno, hoy el cielo tiene muchas cosas buenas. Bueno, para terminar, no tiene ninguna mala. Y una de las buenas que hay es que el pecado ya no está allá, porque uno vive con eso constantemente. Y uno está durmiendo y ahí está él. Porque a veces atribuimos a Satanás todo. No, tenemos una naturaleza que está con nosotros caída. Uno está durmiendo y está con uno ahí. No le atribuyamos a Satanás todas las cosas, no. Tenemos el mundo, que es una fuente independiente de pecado, y nuestra naturaleza caída. Así que, de las cosas buenas que tiene el cielo, esa es una de las grandes. Decía el gran predicador
Moody, que cuando él llegara al cielo, lo primero que iba a hacer, porque uno piensa, ay, cuando yo llego a mi mamá la voy a ver, decía Moody, no, lo primero es el Señor Jesucristo. Dice que quizás cuando pasen 1000 años, él se acordará del apóstol Pablo para ir a saludarlo, pero los 1000 años dándole la gracia solamente al Señor. Entonces, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entendamos la santificación por el Espíritu, a esa obra inicial del Espíritu Santo, cuando Él nos pone aparte para Dios. O sea, sabemos que está la santificación práctica, esa santificación que uno como creyente, una vez creyente, tiene que estar constantemente, pero entendámosla acá por el contexto, más bien como esa primera parte de separación que ocurre por la regeneración del Espíritu. Mediante la santificación del Espíritu, y dice, y la fe en la verdad. Aquí vemos entonces en ese versículo claramente lo que es la soberanía de Dios, y aquí vemos lo que es la responsabilidad humana. Como el Dios que ordenó el fin y nos escogió para la salvación y la posesión de la gloria en Cristo, así también Él ha ordenado los medios en lo que respecta a la responsabilidad del hombre. Esta responsabilidad está ligada, por supuesto, a la obra santificadora del Espíritu, porque la verdad es que uno por sí mismo no tiene la fuerza para hacer una decisión por el Señor. Necesitamos la fuerza que dé el Espíritu, pero es una decisión del hombre, ejercer la fe. Pero ahí vemos, sí, la ayuda siempre indispensable del Espíritu en ese sentido. Entonces, esa responsabilidad del hombre es la fe en la verdad, tal como se encuentra en el mensaje del Evangelio de la persona y obra de Jesucristo. Vemos reiteradamente en esta carta, tanto en la primera como en esta, que el apóstol habla de la fe personal de los hermanos en Tesalónica. Vamos a ver, por ejemplo, en la primera carta, primera a los tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra, la fe era de ellos. La fe no es algo meritorio. Hay quienes nos dicen, hay escuelas que entienden que la fe es de Dios, que nosotros no tenemos nada, el hombre no tiene nada, la fe la da Dios. Nosotros entendemos que la fe es de lo único que nosotros podemos aportar para la salvación. Y aquí vemos esos pasajes donde el apóstol se refiere a la fe como a la fe de ellos. También en el versículo 9 de la primera tesalonicense, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, y cómo vosotros, cómo ustedes se convirtieron. Eso es algo que era de ellos, un acto que corresponde al hombre. Capítulo 2, versículo 13 de la primera dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ustedes la recibieron. Es un acto que le correspondía a ellos, nos corresponde a nosotros en tanto hombre. Por lo tanto, en la fe tenemos nosotros
hombres una responsabilidad. Y la fe no es más que el instrumento con el cual nosotros nos apropiamos de la gracia salvadora. La salvación es, vamos a decirle así, el paquete. Por ejemplo, si uno va a ese tan discutido entre algunos círculos, versículo capítulo 2 de Efesios, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos. Y sigue diciendo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La pregunta es, ¿qué es lo que no es de nosotros, la fe o la salvación? Lo que no es de nosotros es la salvación. La fe es con la cual nosotros nos apropiamos de la salvación. Por lo tanto, la fe puede ejercerla todo el que quiera. Usted no puede decir, bueno, que yo no tenía fe. Yo estoy aquí en el infierno sufriendo, pero Dios no me dio fe. No, Dios le dio a todo el mundo la capacidad de tomar el regalo de salvación. Por lo tanto, aquí en ese versículo vemos las dos verdades. Termino con una cita de un reconocido hombre de Dios para hablar al respecto. Dice Warren Wiersbe, es peligroso involucrarse en especulaciones ociosas acerca de la soberanía divina y la responsabilidad humana. Ambos se enseñan en la Biblia. Sabemos que la salvación es de Jehová, Jonás 2:9, y que los pecadores perdidos nunca podrán salvarse a sí mismos. Debemos admitir que hay misterios para nuestra salvación, pero debemos regocijarnos de que hay certezas en las que podemos descansar. No debemos usar la doctrina de la elección para dividir a la iglesia o perturbar a los débiles, sino para glorificar al Señor. Bueno, hermano, vamos a dejar algo para después, porque hay otras cosas. Y yo, mientras tanto, le deseo que el Señor nos ayude a todos a poder entender su palabra, y a meditar en ella, y a poder crecer y poner en práctica lo que hemos recibido. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por la hermosa oportunidad que tú nos concedes. Tú nos has concedido en esta mañana de oír tu palabra. Rogándote, Padre, que ella haga el efecto que solo ella puede hacer en el corazón. Y que cale profundamente en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y se manifiesten cambios profundos en nuestra conducta. Tú sabes, Padre, si hay aquí algún amigo, rogamos que tu Santo Espíritu obra en sus corazones y les convenza de pecado. Pedimos en todo tu dirección y guía y te damos las gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.